teniendo en cuenta que en Colombia los operadores jurídicos, los fiscales, los jueces, todos los días se ven confrontados precisamente con situaciones y casos donde entender qué es un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, resulta sumamente importante para la verdadera aplicación no solo del derecho interno, del derecho internacional, sino para avanzar en la consolidación del sentimiento de justicia entre nosotros. Debido al particular contexto político, social y cultural de nuestro país, en las últimas décadas es común que dentro de los procesos penales se presente una gran discusión en torno a la naturaleza de los delitos y sobre todo si estos delitos fueron cometidos en el marco de alguno de estos crímenes internacionales. Nosotros escuchamos continuamente operadores jurídicos hablando de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y siempre nos preguntamos nosotros si estamos entendiendo verdaderamente ante qué estamos y sobre todo cuáles son las consecuencias de estos enunciados. Este debate que vamos a realizar en estos 3 días es un debate que consideramos nosotros en la Fiscalía necesario. Y lo consideramos necesario por varias razones. Primero, en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, nosotros no tenemos tipificados en el ordenamiento penal colombiano normas concretas sobre el crimen de lesa humanidad. Por ende, cualquier análisis de una situación de hecho usualmente debe acudir a los parámetros establecidos en el derecho internacional, en el que la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ha señalado cuáles son los elementos consuetudinarios de los delitos de lesa humanidad y algo muy importante, cómo deben probarse estos elementos al interior de un proceso penal. Si bien existen instrumentos internacionales, tales como el Estatuto de Roma y los estatutos de algunos tribunales penales internacionales, como el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda, donde se incluyen definiciones y listados de los elementos de los crímenes internacionales. Estos últimos, sabemos, aplican únicamente dentro del ámbito de la jurisdicción correspondiente y no todos los elementos que se incluyen en estos constituyen costumbre internacional. Debido a estas implicaciones, es necesario entender a cabalidad cuáles son los elementos hoy por hoy de los delitos de lesa humanidad y cómo podrían probarse estos elementos al interior de un proceso penal, en concreto los procesos penales que tenemos que sacar adelante en Colombia. También es necesario someter a consideración de los expertos si es necesario regular con mayor detalle un proceso de declaratoria de estos delitos en el seno de un proceso penal y cuáles son los efectos en Colombia de esta declaratoria. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención es que en Colombia hemos venido utilizando la declaratoria de un crimen o de un delito como de lesa humanidad, porque sabemos cuáles son las consecuencias que tienen estos crímenes o que tiene esta declaratoria, pero ¿es necesario declararlo? Si lo declaramos, ¿cuál es la autoridad competente para ello? ¿Es la Fiscalía? ¿O solamente la Fiscalía parte de la consideración como crimen internacional para luego que sea un juez de la República el que al dictar sentencia lo declare como tal? Todos sabemos que el crimen de lesa humanidad es un crimen no solo execrable, sino que ha tenido un desarrollo jurisprudencial de muchos años. Pasando por el Tribunal Penal Militar de Nuremberg, pero también los distintos tribunales ad hoc constituidos en las últimas décadas recogieron y sistematizaron la costumbre internacional que venía desarrollándose desde 1946. Y es el Estatuto de Roma el que codificó gran parte de la costumbre internacional de manera amplia y consensuada. Modificó algunos de sus aspectos, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de que los delitos de lesa humanidad respondan a un plan o política de un grupo
criminal. Hay una relativa claridad sobre cuáles son los elementos esenciales de un crimen de lesa humanidad, pero cómo probarlo y las particularidades de cada una de esas características es algo que seguimos discutiendo arduamente no solo en Colombia, sino también internacionalmente. Se dice, es necesaria la existencia de un ataque dirigido contra la población civil. Ese ataque debe tener una naturaleza sistemática y generalizada. El mismo artículo 7º del Estatuto de Roma incluye el requisito de que el delito sea cometido obedeciendo a un plan o política de un Estado u organización. Se dice además que el autor debe tener conocimiento de la naturaleza sistemática o generalizada del ataque, es decir, el elemento subjetivo, la imputación subjetiva, y se dice finalmente que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Como les decía, en Colombia, ¿qué hemos venido nosotros advirtiendo? Hemos venido advirtiendo que cuando queremos considerar algo como grave, le llamamos delito de lesa humanidad. Pero yo no estoy tan seguro si todos los que hablamos de delitos y crímenes de lesa humanidad entendemos estas características. Y muchas de estas insinuaciones se soportan en las consecuencias que estos crímenes o que estos delitos pueden llegar a tener, la relevancia internacional que tendría un hecho si yo lo califico como crimen internacional, la competencia de la Corte Penal Internacional Ratione Materia y por supuesto lo que más ha movido en Colombia a que se considere algo como de lesa humanidad, que es la imprescriptibilidad de la acción penal. Desafortunadamente, nosotros en Colombia seguimos, después incluso de más de 20 años, con la necesidad de esclarecer graves hechos de graves violaciones a los derechos humanos y se nos aparecen los crímenes de lesa humanidad como una tabla de salvación precisamente para poder seguir investigándolos dado su imprescriptibilidad. Algo parecido sucede con los crímenes de guerra. Si bien si bien la situación es diferente en materia de crímenes de guerra en comparación con los crímenes de lesa humanidad, pues en el capítulo único del título 2 del Código Penal se establecieron algunos delitos bajo la denominación delitos contra bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Si bien tenemos eso, y eso es diferente a la situación que tenemos en materia de crímenes de lesa humanidad, también tenemos la necesidad de aclarar muchas situaciones, muchos conceptos que al interior de un crimen de guerra hoy en día siguen siendo discutidos. Por un lado, se dice el reconocimiento de una situación de conflicto armado que exige la adopción de medidas y herramientas jurídicas adecuadas para imputar las conductas cometidas en su desarrollo. Desde 2000, nosotros en Colombia superamos jurídicamente una discusión política sobre la existencia del conflicto armado colombiano. Aunque por varios años nos negamos políticamente a reconocer que Colombia vive en un conflicto armado, jurídicamente en el Código Penal esa claridad ha existido. Por otro lado, Colombia ha sido respetuosa de las obligaciones internacionales adquiridas, en particular aquellas contenidas en los convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos adicionales del 77. Los crímenes de guerra, tanto en el derecho internacional como los tipificados en el Código Penal colombiano, exigen una particular condición contextual para que puedan configurarse. Esto es, la consumación del delito debe ir ligada en desarrollo y con ocasión del conflicto armado. Entonces, el conflicto armado es una condición irrenunciable para la imputación de los delitos previstos en este título. La calificación del bien jurídico atacado, junto con la especial protección de ciertas personas frente a estas conductas, se desprende inexorablemente del mencionado elemento contextual. Surge entonces la necesidad de establecer cuáles son las condiciones requeridas para que se configure dicho elemento, y esto solo
puede llevarse a cabo acudiendo a las reglas que regulan los conflictos armados en el marco del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, respecto al homicidio en persona protegida, resulta imposible determinar si en un caso concreto se cumplen todos los elementos del tipo sin previamente remitirnos al derecho internacional. Así, es necesario determinar quiénes son personas protegidas para el derecho internacional humanitario y en qué casos se considera que la muerte de una persona protegida es una violación al derecho de la guerra. El Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, en su decisión de jurisdicción en el caso Tadic, determinó que los criterios generales para decidir la existencia de un conflicto armado no internacional son, primero, la organización suficiente del grupo armado, debe ser un grupo organizado suficientemente, y segundo, debe existir un umbral suficiente de hostilidades. Y estos requisitos han sido ya ratificados o adoptados por la Corte Constitucional en la sentencia C-291 de 2007. No todos los grupos armados alcanzan el nivel de organización suficiente para ser partes de un conflicto armado. En el caso colombiano, por ejemplo, todos conocemos, existen multiplicidad de organizaciones delincuenciales o lo que nosotros denominamos estructuras criminales que no están asociadas en alguna de las partes del conflicto, ni tienen el nivel de organización suficiente y por lo tanto no pueden considerarse como actores armados para efectos del derecho internacional humanitario. Sin embargo, cuando un grupo armado tenga una organización suficiente y supere el umbral de hostilidades, podrá ser considerado parte del conflicto armado. Como se dan ustedes cuenta, hemos avanzado mucho en Colombia en el entendimiento de estas categorías internacionales y en el desarrollo nacional de todas estas nuevas instituciones del derecho internacional y del derecho penal internacional. Sin embargo, quedan muchísimas preguntas que espero que en estos 3 días puedan ser discutidas a cabalidad. Por ejemplo, los elementos de los delitos de lesa humanidad incluidos en el artículo 7º del Estatuto de Roma cristalizan en verdad la costumbre internacional, pueden ser aplicados en la realidad colombiana, ¿lo estamos aplicando bien o no en Colombia? ¿Cómo se prueba la sistematicidad, la generalidad de un ataque en contra de la población civil? ¿Debe regularse tal vez con mayor detalle un procedimiento de declaratoria de un crimen internacional, en concreto el crimen de lesa humanidad? Gran interrogante. ¿A quién debe corresponder esta decisión? ¿Cuál es el papel de las instituciones estatales, de los analistas aquí? ¿Cuáles son los crímenes de guerra y sus elementos? ¿Es suficiente todo lo que hasta ahora hemos venido conociendo? ¿Qué elementos han sido determinantes para considerar a una organización criminal como a grupo armado? ¿Y cuáles de las organizaciones criminales en Colombia que pululan pueden ser consideradas como tal? Todos estos interrogantes no solo son interrogantes conceptuales necesarios para la aplicación práctica de estas figuras, sino que tienen una connotación muy importante, y es que de la definición que se tome frente a ellos, también vamos a tener el papel de las víctimas en todos estos procesos de justicia transicional. Yo agradezco una vez más a la revista Semana, a Foro Semana, a todas las personas que sé que han venido trabajando desde la Fiscalía y desde la revista Semana para hacer efectivo, para hacer posible este foro. Doy una especial bienvenida a nuestros invitados extranjeros, a los magistrados, a los profesores españoles que nos visitan. Es para nosotros de verdad un gran honor que con no solo este excelso grupo de panelistas e invitados podamos debatir estas cuestiones tan importantes para Colombia, sino también resulta sumamente importante
que los aportes de la comunidad internacional nos permitan elaborar el mejor proceso de justicia transicional, entender esas categorías y lograr lo que tanto anhelamos en Colombia, que es la paz. Yo, la verdad, lo único que puedo desearles para este foro es lo que se debe desear a los panelistas, a los organizadores, un debate álgido, un debate interesante, por supuesto respetuoso, y que de este foro podamos obtener conclusiones importantes para la pacificación de Colombia. Muchísimas gracias.